were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Nos falta uno. Sí que está aquí Javier San Pedro. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Aquí, en mi puesto. El otro estará en algún sitio. ¿Estás por ahí, Pera? Estoy en medio de una isla que está en Panamá, una isla tropical. Te iba a decir que no suena a Mallorca, desde luego, suena como un poco más lejos. Sí. No, en serio, estoy en una isla en medio de un lago que forma parte del Canal de Panamá, que está gestionada por el Instituto Smithsonian y está dedicada exclusivamente a la investigación científica. Y nada, estaba paseando, escuchando monos, viendo ranas, con roedores gigantes que pasan por delante y te dan un susto. Y estoy con una investigadora, como no, de la Ciudad del Saber. La Ciudad del Saber, estaba pensando que para un científico eso debe ser como Disneylandia de pequeño. No, pues mira, es muy interesante. La Ciudad del Saber era antes los espacios militares de la ocupación estadounidense. Y cuando en el año, a finales del 99, justo antes del 2000, se cumplió, por fin se retiraron de esa casi colonización durante casi un siglo. Todos esos espacios, una parte de ellos se dedicaron, donde vivían los militares, ahora viven científicos y gestionan pues diferentes proyectos, la mayoría asociados a biodiversidad, pero también a innovación y a conocimiento en general. Es un espacio muy, muy bonito, ¿eh? Oye, y si los habitantes de esa isla empezaran a reproducirse entre ellos, podría surgir una especie superinteligente, a lo mejor, ¿no? Yo siempre lo he pensado en Novosibirsk, que es la ciudad, la capital siberiana, donde los soviéticos mandaban a todo el talento científico. No sé si allí habrán surgido ahí como una especie de mutantes o algo. Déjame recordar que Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País, y Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Vamos a regresar enseguida a esa isla, pero antes, como es jornada electoral, estaba pensando que tú, Pere, espero que hayas votado por correo. Pues no pude, lo pedí, vale, te apunto, pero como salí el sábado pasado, pues me llegó más tarde. Ya. Llegó tarde es culpa de correos. Sí, ya. Conozco otros casos, espera. Lo digo porque, por introducir un mínimo elemento político en este espacio de ciencia, hay un estudio muy particular que se publicó hace poco por 3 universidades, una de ellas en Estados Unidos, la Temple, también la de Granada y la Universidad a Distancia de Madrid, que revelaba, decía ese estudio, que los simpatizantes del Partido Popular reciben con mayor repulsión las noticias del PSOE que los del PSOE las noticias del PP. Es un titular muy atractivo, porque el titular decía algo así como: el cerebro de los votantes del PP experimenta más repulsión hacia las noticias del PSOE que al revés. Pero claro, esto suele decirlo Miguel Ángel Aguilar. ¿Cuál es la ficha de la encuesta, no? En este caso, ¿cuál es el método, no? El universo son 40 personas, ¿no? 40 personas. En Serrano. No, perdón, 20 personas, 10 y 10. 10 del PSOE y 10 del PP, y elegidas para que estén más bien a los extremos de estas dos formaciones políticas, ¿no? A la izquierda del PSOE, a la derecha del PP. Y bueno, pues estos son estudios de imagen cerebral. Tú pides a los voluntarios que hagan alguna tarea, en este caso cabrearse o no por lo que leen sobre su partido o sobre el partido del otro, y mientras tanto les estudia su actividad cerebral. Siempre estas técnicas tienen un elemento de interpretación poderoso, porque la actividad basal del cerebro es tan potente que distinguir las pequeñas variaciones cuando un sujeto se enfada o rechaza algo, está decepcionado, tiene elementos de interpretación que son un problema general, no de este estudio, sino de todos los estudios de imagen cerebral. Hay que repetirlos muchas veces, enfocarlos de maneras distintas, y este estudio solo tiene una evidencia indiciaria, ¿no? Con este tamaño de muestra de 20 personas. Pero bueno, en general, no deberíamos sorprendernos de que pensar distinto
vaya asociado a unas actividades de unas redes neuronales distintas, ¿no? Pensar algo y es lo mismo, o sea, equivale exactamente a la activación de ciertas redes neuronales. Y no os hacéis una idea de la cantidad de investigaciones de este tipo que se están haciendo en política. Claro, que entonces elementos como la repulsión son cuantificables. Sí, son cuantificables. Vamos, la repulsión, la decepción, el riesgo, pues están asociados a distintas zonas del cerebro. A mí me gusta decir, medio en broma, que el subjuntivo es un trozo de cerebro. Casi toda la actividad cerebral está localizada en unos lugares y otros, aunque en general ser consciente de algo implica una armonización entre todas las áreas cerebrales, de una manera que no comprendemos en absoluto, no hemos ni empezado a comprender. Pero no es sorprendente en sí mismo que distintas formas de pensar que tengan los votantes de derecha y de izquierda, que ya sabemos por los test psicológicos que se han hecho durante décadas, tienen unas psicologías distintas, pues se asocie a unos patrones de actividad cerebral, ¿no? Esto es algo a lo que debemos irnos acostumbrando, porque las dos cosas son exactamente la misma. Y hay revistas, como en este caso está en Political Psychology, una revista, hay Journals of Political Neuroscience, hay todo un sector del conocimiento que se dedica a estas cosas, y yo creo que con razón, porque, por ejemplo, la expresión calentamiento global produce un rechazo en la población norteamericana, entre los votantes republicanos de Estados Unidos, que es casi el doble del que produce la expresión cambio climático. Entonces los políticos y sus asesores, ¿no?, están todo el rato fiándose de estos datos psicológicos para conducir sus mensajes, sus debates. Acabamos de tener una evidencia muy reciente esta semana, ¿no? Y esto es un área de conocimiento que está creciendo de una manera, bueno, un poco chocante. Y que da un poco de miedo. Pues sí, porque en este caso, por ejemplo, la conclusión de este trabajo es que, puesto que la corrupción del partido contrario motiva mucho más al votante que la expresión de las cosas positivas que ha hecho su propio partido, lo que aconsejan los científicos a los asesores políticos es que se centren en la corrupción del otro, ¿no? En los errores que ha cometido el otro. En lugar de proponer cosas. En lugar de proponer cosas, como acabamos de ver. Qué depresión, por favor, qué depresión. Bueno, hay que recordar que hay un número de teléfono disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica a Pere y a Javier. Si tenemos un rato al final del programa, bueno, no sé si Pere desde Panamá podría. Bueno, sí podría. Es un número de WhatsApp, porque pueden también escribir o mandar una nota de voz y nosotros les llamamos de vuelta. Es el 638-855-349. También por Instagram, si quieren dejarnos ahí la pregunta. El número, repito, es 638-855-349. Espera, que estás ahora mismo en Barro Colorado, es esa pequeña isla protegida dedicada al estudio de los ecosistemas tropicales y que se ha convertido en una especie de laboratorio natural sobre cambio climático. No sé si tienes que, meterte los pies en bolsas de plástico antes de entrar para no pisar nada y no romper nada y no llevar nada. Hombre, la verdad es que no a estos niveles, pero sí que te das cuenta de la fragilidad de los ecosistemas, ¿eh? Es que es muy bonito estar aquí, pero cuando te van informando de cómo, por un lado, el cambio climático está afectando a especies que han vivido durante millones de años en equilibrio en estos entornos, y de repente, en solo unas décadas, están en peligro de extinción. Y no solo por el cambio climático, es también la deforestación, es las carreteras que creamos, y sí que siento como una disonancia cognitiva, ¿eh? Por un lado, decir, qué maravilla estar aquí, y qué bonito, y que es... Pero dices, ¿por cuánto tiempo lograrán que esto sea así? O sea, dentro de 100 años, este ecosistema... Dentro de 10 es posible, pero dentro de 100 todavía estará, y yo creo que requiere un cambio de sistema. Pero bueno, estoy aquí muy bien acompañado para hablar con alguien que habla mejor que yo de estos temas, que es Sandy Mosquera, bióloga, gerente de proyectos en la Ciudad del Saber, que comentamos antes, y que me está dando un tour maravilloso por Barro Colorado. Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal se está portando Pera? No, perfecto, me lo quiero robar. Me quiero robar al cazador de cerebros para acá, para Panamá. Te lo puedes quedar. Te lo dejamos por allí si quieres. Oye, explícanos quién financia la isla, quién lo paga.
Bueno, Barro Colorado como centro de investigación está administrado por el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian. Los fondos son generados a través de algunas reservas federales, a través de proyectos y a través de grants que traen los investigadores para desarrollar justamente áreas específicas de la ciencia. Como bien decía Pere, acá han venido estudiando mucho lo que es la ecología del bosque tropical, la dinámica, los cambios, cambio climático, también por supuesto especies, el tema de cómo las especies se adaptan a ecosistemas que están aislados de tierra firme y cosas por el estilo. Bien interesante y pues desde lo más sencillo, lo más básico, hasta propuestas mucho más estructuradas, ¿no? Es hogar, esa isla, para casi 400 especies de aves, 500 especies de mariposas, 500 especies de árboles. ¿Por qué Panamá, Sandy? ¿Por qué en Panamá? Porque tal vez este es uno de los espacios con diversidad amplia, con muy buena comunicación, al ser como que Panamá es como la cinturita de las Américas, es un sitio de paso obligatorio de las especies, entonces a través de millones de años se ha ido diferenciando y le ha ido dando ese aspecto biodiverso y de ecosistema bastante sano aún en las partes norte, que une básicamente al país y a la América del Norte con la América del Sur. Estamos justo en el centro. Y en un lugar tan privilegiado como ese, ¿tenéis la sensación de urgencia? Oh, sí, no, mira, conversábamos ahora que veníamos que veíamos el nivel del lago. Este es un área acuática, pero veíamos el nivel del lago más bajo en los últimos años. Yo tenía un par de años que no venía a la isla y la verdad es que me asombró mucho el ver cómo los bordes de los islotes se ven claramente y se ven erosionados. Es decir, el nivel del lago está muy por debajo de lo que debería estar en esta altura. De hecho, en Panamá estamos también en este momento en un fenómeno del Niño que nos distorsiona la época de lluvia. Estamos en abril, prácticamente terminando abril, ya debería comenzar la época lluviosa y lo que hemos tenido son pequeños chubascos. Entonces todo esto va deteriorando el ecosistema y va haciendo cambios radicales en algunas especies, ¿no? Sandy Mosquera, gerente de proyectos de la ciudad del Saber. Te agradecemos este diálogo y que nos cuides esa pera durante unos días. Un abrazo fuerte y suerte. Bye, hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Decíamos que es el lugar en el que se encuentra Pera es clave para entender cómo el planeta está respondiendo al cambio climático, pero no es necesario irse tan lejos para comprobarlo. Una de las regiones más vulnerables a los impactos del calentamiento global es el Mediterráneo. Javier, según la Organización Mundial del Turismo, en 2017 España fue el segundo país del mundo que más visitantes recibió. Esos cambios del ecosistema cambiarán ese ranking y la manera en la que tendremos el turismo también. Pues forzosamente, ¿no? Por ejemplo, el norte de España puede llegar a ser un clima mediterráneo. Un clima mediterráneo, ¿no? Mientras que las zonas del sur pueden hasta desertizarse o convertirse en un entorno tan caluroso que realmente no atraiga al turismo. Por supuesto, recordemos que en el turismo hay factores internacionales que no tienen que ver con el clima. Seguramente nuestro récord del año pasado tiene que ver con los conflictos en el norte de África, ¿no? Pero, pues sin duda, las prácticas turísticas se tendrán que ir modificando. A lo mejor tenemos que irnos nosotros a Londres en el futuro para poder disfrutar de un verano en condiciones, ¿no? O un verano caluroso, porque la semana pasada hacía más calor en Londres que aquí. Desde Buenos Aires nos escucha Álvaro Moreno, que es ingeniero forestal, es experto en ciencias ambientales y es colaborador de esa Organización Mundial del Turismo. Y ahora mismo trabaja en un proyecto para desarrollar turísticamente Bután, que es un país al sur de Asia. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todos? Muy bien. Oye, gracias por escucharnos vía Skype. ¿El cambio climático nos va a obligar a cambiar nuestra manera de hacer turismo, como decía Javier?
Bueno, el cambio climático sin duda nos va a afectar a la manera en la que viajamos. Todos sabemos que una de las principales cosas que miramos cuando vamos a salir, ya no solo de vacaciones, sino incluso a pasar un fin de semana afuera, es qué tiempo podemos hacer. Y por supuesto eso también nos determina qué destino elegimos a la hora de hacer ciertas actividades, pongamos por ejemplo senderismo. Así que aún más cuando uno piensa en esas vacaciones, tiene esas valiosas 2 o 3 semanas para elegir destino, y por supuesto el clima siempre es un factor predominante y decisivo quizá en muchos casos a la hora de decidir el destino, y por supuesto el cambio climático va a tener un impacto en la manera en la que decidimos. Y en la manera en la que la gente viene a visitarnos, porque tú hiciste un estudio hace años en el que llegabas a la conclusión de que entre los años 2050 y 2080 Asturias y el norte de Galicia tendrán la mejor situación para acoger a turismo extranjero en verano. Sí, efectivamente. Bueno, ese estudio en concreto estaba centrado miraba algunos elementos de la relación entre el turismo y el cambio climático, que por supuesto es, como siempre, una relación compleja, ya que no llegamos a entender exactamente el peso que puede tener el turismo dentro de, por supuesto, el clima, dentro de los otros muchos factores que nos afectan o que nos influyen a la hora de elegir el destino. Pero sí, efectivamente, en ese estudio lo que analizábamos es la idoneidad climática de toda Europa a la hora de acoger turistas extranjeros, usando los valores actuales y midiendo los flujos de turistas, y viendo cómo con el cambio climático y el cambio de los parámetros climáticos, eso puede influir de alguna manera también a los flujos turísticos y también a la distribución de las zonas que son más idóneas para irnos de vacaciones. No sé si nuestro hombre en Panamá tiene alguna pregunta para Álvaro, Pera. Bueno, ya que él está en Argentina, yo recuerdo hace tiempo que visité Chile y hablaban de cómo el sur de Chile, que era una región muy inhóspita, estaban pensando que se podía convertir en un punto de turismo importante gracias, en este caso, al cambio climático. No sé si me sorprendió mucho y yo estoy aquí en Panamá donde pasará lo contrario. O sea, si van perdiendo la biodiversidad y todas las especies que hacen que vengan muchas personas a hacer turismo natural, sufrirán mucho por unas cosas que no son ellos los que las han causado, como es la pérdida de ecosistemas. Que efectivamente los turistas se van a ir desplazando quizá a latitudes mayores y altitudes mayores, siempre que las haya, por supuesto. Entonces, efectivamente, el paralelismo entre el sur de Chile que mencionabas tú sería en Europa todo lo que son los países, países nórdicos o Reino Unido y Alemania, la zona del Mar Báltico. Y claro, no tenemos que olvidar que, por supuesto, esos países son los mayores generadores de turistas que actualmente visitan España, con lo cual ya no es solo el hecho de que las condiciones puedan mejorar en el norte de España, sino el hecho de que las condiciones puedan mejorar en los países de origen, con lo cual un británico puede llegar a decidir que le es más interesante quedarse en su propio país o visitar la costa del Mar Báltico antes que viajar a España. Y van a tener que empezar a abrir ellos Airbnbs y plazas hoteleras, ¿no? Para que vayamos nosotros ahí a los españoles a chicharrarnos a sus playas. Deberíamos, por tanto, Álvaro, desestacionalizar el turismo para que ese sector sobreviva. Sin duda esa es una de las mejores opciones. Igualmente, independientemente, digamos, del cambio climático, eso es algo que el turismo español está necesitando desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un sector turístico, sobre todo en el Mediterráneo, que se centra en los meses de verano, julio y agosto, con poblaciones que duplican o triplican el número de habitantes, digamos, en los meses de verano, y el resto del año están vacíos. Así que la desestacionalización siempre, sí o sí, sería algo muy bueno para el turismo español. Pero efectivamente, mirando al futuro y al cambio climático, sería bueno potenciar las temporadas de primavera y otoño, o incluso el invierno, y quizá, aprovechar que en ese sentido quizá el cambio climático va a crear condiciones más favorables para esos meses, para, desestacionalizar el turismo. Claro, en muchos países dejarán de poder esquiar, incluido seguramente en España, cuando ese calentamiento sea cada vez mayor. No sé si también afectará de alguna manera a la manera en la que hacemos turismo rural.
Sí, la manera en la que el cambio climático afecta, evidentemente no todos los sectores turísticos o modalidades turísticas tienen la misma dependencia del clima. Efectivamente, el esquí va a ser potencialmente uno de los grandes afectados. De hecho, estábamos viendo las nevadas de esta última semana en España. Algunas zonas están teniendo más nieve esta semana que la que han tenido todo el invierno. Pero claro, es demasiado tarde para las estaciones de esquí, ya han cerrado. Con el turismo rural, quizá es uno de los sectores turísticos que menos afectado pueda llegar a estar por el cambio climático. El turismo rural es algo que practicamos mucho como turismo interno, los españoles dentro de España, suele ser los fines de semana y quizá está un poco menos afectado por el clima, ¿no? Cuando uno va a una zona rural va quizá más a descansar o a estar en relación, digamos, con la población rural y quizá el clima no tenga un impacto tan directo, pero bueno, sin duda, de nuevo, la gente a la hora de decidir dónde irse siempre va a estar pensando, siempre tiene en cuenta qué clima puede encontrarse. Álvaro Moreno es ingeniero forestal, es experto en ciencias ambientales y colaborador de la Organización Mundial del Turismo. Nos ha hablado desde Buenos Aires. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Y gracias a vosotros. Hasta Un abrazo luego. igualmente. Gracias. Y a Javier San Pedro, Pera Estupiñán, sobre todo Pera, si quieres te llamo esta noche por si quieres no volver y te quedarte allí, porque según sean los resultados a lo mejor te lo piensas. Sí, bueno, de hecho, la semana que viene voy a estar precisamente en Buenos Aires y tendré un tiempo de reflexión también yo. Y de hecho hablaremos un poco de política científica la semana que viene. Un abrazo a los dos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.